Bien, vamos a ir a Mateo, capítulo 18, para continuar con el estudio. Mateo 18, y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 22. Dice así: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando él y tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Si leemos el título de la Reina Valera, dice: ¿Cómo se debe perdonar al hermano? ¿No? Continuamos en esta parte del capítulo 18 estudiando esta bastante extensa respuesta de Jesús a los discípulos, ¿no? Cuando leemos este pasaje o estos pasajes, habrán notado varios pasajes conocidos, ¿no? Cuando los leemos por separado, podemos perder de vista cuál fue la pregunta original. ¿Cuál fue la pregunta original a todo esto? Lo venimos diciendo hace varias enseñanzas. La pregunta original que genera toda esta respuesta que hemos leído, que hemos estudiado, empieza en el versículo 1. Si vemos el título de la Reina Valera, dice: ¿quién es el mayor? ¿Se acuerdan? Hace varias enseñanzas. Esto es lo que le preguntaron los discípulos al Señor. ¿Quién es el mayor? Esa es la pregunta que desató toda esta larguísima respuesta que ya llevamos varias semanas estudiando y todavía falta una semana más. ¿Quién es el mayor? Y el Señor les responde en los primeros 5 versículos: ¿quién es el mayor? El que se hace como un niño. ¿Se acuerdan de esa respuesta? Después del versículo 6, y continúa la respuesta, ¿no? Del versículo 6 al 9, el Señor, ¿qué les dice? Y mucho ojo, mucho cuidado con hacer tropezar a uno de estos pequeños, ¿no? Se refiere tanto a los niños, literalmente de edad, como a los que se vuelven como niños, como los que verdaderamente tornan su corazón como niños delante del Señor. Mucho cuidado con hacer tropezar a uno de mis pequeños, dice el Señor. Después continúa la misma respuesta del versículo 10 al 14, que dice que nos enseñaba en la semana pasada, no porque tuvimos evangelismo, sino en la anterior, de que ahí tenemos la parábola de la oveja perdida, ¿no? Donde nos dice: si un simple pastor de ovejas se preocupa tanto por una ovejita, ¿cuánto más se va a preocupar Dios por uno de estos pequeños que se pierden? Vemos el versículo 14, dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Ese era el propósito de la parábola de la oveja, ¿no? De la oveja perdida. Y ahora continúa la respuesta del Señor Jesús a esta pregunta que era: ¿quién es el mayor? ¿No? A partir del versículo 15 pasa algo muy interesante, porque el Señor Jesús deja de hablarles como un simple grupo de seguidores, deja de hablarles como un simple grupo de discípulos y comienza a tratarlos como una iglesia, empieza a tratarlos como una congregación, literalmente. Un poco más atrás habíamos visto, cuando en el capítulo 16, si no me equivoco, que el Señor le dice a Pedro le dice al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí?
Y el Señor, ¿qué le contesta? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sobre esa confesión que hizo Pedro, habíamos visto, esa era la confesión, era la base para que uno pueda llegar al camino de Cristo, ¿no? Que uno pueda llegar a esa salvación. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Esa fue la primera vez que se menciona en la Biblia la palabra iglesia. Recordemos que la iglesia como que se forma formalmente en Pentecostés, en el libro de Hechos, pero ya en el capítulo 16 se nombra por primera vez la palabra iglesia o se entiende como congregación, ¿sí? Formaré mi iglesia. Y ahora ya no dice que va a formar, en ese momento dijo que iba a formar su iglesia. Pero ahora, fíjense, capítulo 18, ya les está hablando como que ellos son la iglesia, ¿no? Les habla literalmente como que ellos son una congregación. Versículo 15. Por tanto, si tu hermano, por tanto ¿qué? ¿A qué se refiere? A todo lo que viene hablando. A de que uno quiere ser el mayor en el reino de los cielos, tiene que hacerse como un niño. Que tiene que tener mucho cuidado con el trato de los niños espirituales, que tiene que tener mucho cuidado con los niños del Señor, que tiene que tener mucho respeto de no maltratarlos. Y por último nos decía que así el Padre no quiere que se pierda ni siquiera uno de ellos. Así que, por lo tanto, así que quiere decir, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, le dice el Señor. Esta sería, podríamos decir, la primera enseñanza eclesiástica, ¿no? De grupo, para el grupo de ellos y cómo resolver un problema en la iglesia. Esta sería, o mejor dicho, no sería, esta es la forma correcta y mandada por Dios, porque sale de la boca de Jesucristo, de afrontar un conflicto dentro de la congregación. ¿Sí? Normalmente, fíjense que dice, si tu hermano peca contra ti, normalmente cuando a uno lo ofenden, cuando alguien o habla mal de uno, o a lo mejor me trata mal algún hermano de la iglesia, lo que fuere, no importa. Eh, Cuando uno peca contra ti, dice, normalmente cuando uno lo ofenden, ¿qué es lo que busca uno? ¿Qué es lo que quiere uno? Que le vengan a pedir perdón. Fue él el que me ofendió, fue él el que actuó mal. Así que él venga y me pida perdón y yo lo voy a perdonar. Sin embargo, el Señor no nos manda eso. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve, fíjense, ve tú y repréndele. No esperes que el ofendido venga, sino andás vos, ¿sí? Y el ofensor venga, sino vos que sos el ofendido, tomá vos la iniciativa y andá y tratá de arreglar la situación. ¿Por qué? Por varios motivos. En primer lugar, porque si se supone que yo soy la persona madura a la cual ofendieron y el otro es el inmaduro que ofende, ¿de quién va a tomar la iniciativa de hacer las cosas bien? La persona madura. Porque si uno me ofende y yo me quedo ofendido, entonces somos dos inmaduros. ¿Sí? En primer lugar, si queremos demostrar nuestra madurez espiritual, tiene que salir de nosotros la iniciativa. Pero hay otro porqué más importante todavía. Porque ¿de quién fue la iniciativa de la salvación? ¿Del ofendido o del ofensor? Dios era el que estaba ofendido. Nosotros ofendimos a Dios con nuestros pecados. Y Dios no se quedó ahí esperando a que nosotros le vayamos a pedir perdón, a buscar la forma de arreglar las cosas. Dice que Él tomó la iniciativa. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que pecara Adán, Dios ya tenía el plan de salvación completamente armado. Entonces, si Dios nos puso el ejemplo, siendo Él el ofendido, tomó la iniciativa de acercarse a perdonarnos, entonces Jesús no nos está reclamando nada que Él no haya hecho. Precisamente por eso cuando alguien nos ofende, tenemos que ser nosotros, porque se supone que somos los maduros, se supone que somos los que entendemos que se nos hizo un daño. Entonces dice, ve y repréndele, ¿de qué manera? Estando Él, tú y Él solos. En primer lugar, reprenderle se refiere a, les digo la palabra exacta, se refiere a convencer, se refiere a acusar, se refiere a redarguir, ¿qué es redarguir? Redarguir es convencer de pecado, ¿sí? Hacer entender de que está mal. Y también se traduce como reprender esta palabra. Ve y repréndele, o sea, convencelo, trata de razonar con él de que lo que hizo estuvo mal y que te molestó.
de que te afectó verdaderamente. ¿Sí? ¿Y de qué manera? Estando tú y él solos, sin nadie más alrededor. Nadie más tiene por qué enterarse. No hay necesidad de involucrar a los otros hermanos de la iglesia, no hay necesidad de involucrar al pastor, mucho menos. ¿Por qué? Porque es lo primero que solemos hacer, acudir al pastor. Y en realidad, ya vamos a ver más adelante, que es la última instancia a la que hay que llegar. La primera instancia es esta. Andá vos y habla con él. Si ves que te ofendieron y tenés la madurez para entender que eso fue un pecado hacia vos, anda y habla con esa persona. Arreglalo con él. Y dice, si te oyere, que a veces las cosas se resuelven así. Muchas veces a veces es cuestión de acercarse y decir, ¿qué pasó? No, yo te dije esto por tal cosa. Ok, te pido perdón. No me di cuenta. Fue totalmente una brutalidad de mi parte, pero no me di cuenta. Te pido mil disculpas. Y se acaba ahí el problema, se subsana. Pero si uno habla por detrás, no, porque me dijo tal cosa, y al final se hace una bola de cosas que no tienen sentido. Así que, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, o sea, si logras arreglar las cosas, has ganado a tu hermano. ¡Wow! Qué linda frase, ¿no? Has ganado a tu hermano. Claro, porque vuelve la relación, la comunión entre hermanos en Cristo. ¿Sí? Si ambos son lo suficientemente maduros, el problema se va a acabar ahí. Ahora hay un problema. Si no me animo, ¿qué pasa si no me animo a ir a confrontar cara a cara estando solo? Bueno, es muy probable que sea porque la ofensa no era para tanto. A lo mejor la ofensa era una soncera total y yo me estoy haciendo el ofendido. Y yo me estoy innecesariamente. Si es grave, tengo que tener el valor y decir, hermano, esto que hiciste es grave contra mí. Ahora, si yo no tengo ahí el valor de decírselo cara a cara, si me pongo a analizarlo, a lo mejor fue simplemente una frase, una cosa que no tuvo sentido. Fíjense lo que dice 1 Corintios, capítulo 6. Este pasaje a mí me encanta porque me hizo verdaderamente reflexionar sobre cómo uno toma las ofensas, ¿no? Perdón. 1 Corintios capítulo 6, versículo 7, dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Ya de entrada, el hecho de que estén peleando por cosas ya es una falta, ya hay un problema. Y fíjense esta pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? ¿Y qué se refiere a esta palabra con sufrir? ¿Saben qué significa, si lo tradujéramos al cordobés? Bancátela. ¿Por qué no te la aguantás un poco? ¿De verdad tenés que hacer problema por una soncera? ¿Por qué más bien mejor no lo sufrís? O sea, ok, te viene el agravio, te la aguantás y seguís adelante. ¿Cómo aguantó el Señor todo el camino hasta la cruz? Azote, 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 gritos, insultos, escupida. ¿Qué hacía él? ¿Sufría y se quejaba por cada azote? No, continuaba avanzando, continuaba avanzando. ¿Y qué es lo que dijo el Señor cuando llegó a la cruz? Perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Tienen idea cuántos azotes le dieron en el camino? Ya de por sí los 40 menos uno que le dieron al principio, que fueron terribles, y luego los siguieron golpeando hasta la cruz, más la corona de espinas. Todo eso el Señor lo sufrió en su cuerpo, sin embargo, lo resistía. Para nosotros la palabra sufrir es solamente sentir dolor, pero se refiere a eso, a soportarlo, a aguantarlo. ¿Sí? Le damos de vuelta. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ya de por sí, de entrada estamos mal, dice el apóstol Pablo. No tendría por qué haber este tipo de peleas y discusiones sin sentido. ¿Por qué mejor? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Sufrilo, soportalo, aguantalo. ¿Se entiende? A eso se refiere. Si vemos que es un agravio, que es mínimo, que fue una palabra que se le salió de más, a veces simplemente con soportarlo, con aguantarlo y dejarlo pasar y perdonarlo, ¿sí? El agravio pasa y ya está. No hay necesidad ni siquiera de llamarlo en privado a hablar, porque a lo mejor fue una brutalidad que dijo esa persona, una mala expresión que tuvo, un descuido que a lo mejor quedamos en tal horario en juntarnos y llegó media hora tarde. Son cosas perdonables sin ni siquiera necesidad de hablarlas. ¿Se entiende? Volvamos a Mateo.
Si tu hermano te oyere, dice, has ganado a tu hermano. Entonces por eso les digo, si no hay necesidad, si no hay ganas de hablarlo en privado, a lo mejor es porque la ofensa no es tan grave y la podemos simplemente sufrir, como dice 1 Corintios. La soportamos, la aguantamos y seguimos adelante. Ya si vemos que se nos hace una carga dentro de nuestro corazón, entonces ahí podemos llamar al hermano y hablamos. Mira, hermano, esto te lo tengo que decir porque me está haciendo una carga y estoy pensando todo el tiempo cosas malas, enojado por esta situación y prefiero hablarla con vos. Pero si es algo pasajero, es algo que se puede pasar por alto, como cuántos pecados el Señor pasa por alto de los nuestros al día. Todo el tiempo pasa el Señor nuestros pecados por alto. ¿Sí? ¿Y cuántas brutalidades cometemos delante del Señor? ¿Cuántas faltas? ¿Cuántas veces decimos vamos a orar por tal tema y no oramos? Y el Señor perdona y pasa por alto todos esos pecados. ¿Amén? De la misma manera tenemos que hacer nosotros. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Recién en esta segunda instancia del conflicto, ya parece que el conflicto es un poquito más complicado. Estamos hablando de que el hermano cometió un pecado en serio contra mí, lo estoy confrontando y no le está importando, y se me está riendo en la cara. Ya no le importa nada. Entonces, ok, ya acá sí vamos a otros hermanos, pero no es a chismear a otros hermanos, a decir, no, no sabe qué me pasó con este, que le trato de hablar y no me da bolilla. No, no, no. Es para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, o sea, todo lo que se diga. Hermanos, muchas veces el pastor lo ha tenido que hacer cuando ha tenido que a lo mejor hablarle o reprender sabiamente a alguien, nos ha tenido que llamar a uno o dos hermanos para que conste en boca de dos o tres de que no son palabras que el pastor está diciendo solo. ¿Sí? A veces es incómodo cuando te llaman para esa situación, pero a veces te toca hacer. Y como hermanos tenemos que estar prestos, ¿sí? Porque tenemos que subsanar toda molestia, toda fricción que haya entre los hermanos en Cristo. ¿Sí? Entonces, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, llamas a dos o tres hermanos porque la situación se está yendo más allá. Porque este hermano está en un pecado grave y no quiere entender que está en un pecado grave y que está afectando a la iglesia, ya no solamente a mí. Entonces, en boca de dos o tres testigos conte toda palabra. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y esto se refiere obviamente a la congregación interna, no a toda la iglesia en general. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa esto? Tenelo como si fuera alguien del mundo. Entender que no es un cristiano. Como último recurso, y con la única intención de que de fomentar la paz entre los hermanos, de la armonía entre los hermanos y de arreglar las cosas dentro de la congregación, con el único propósito de ese se debe entonces ya hacer parte a la congregación. ¿Sí? Y ha pasado, gracias a Dios acá, no, pero sí yo lo he visto en otros lugares donde el mismo pastor ha tenido que decir en frente de toda la congregación, hermanos, les aviso, tal hermano no quiere escuchar razones y ha decidido, no sé, no venir más a la congregación o ha decidido que no va a hacer caso. ¿Se entiende? Es un caso extremo. ¿Para qué? ¿Para avergonzarlo al hermano? No, porque ya el tema se fue un poquito más allá. ¿Vieron? Empezó con una simple discusión entre dos hermanos. Luego, ok, se va más allá, podemos involucrar a dos hermanos más para que conste toda palabra que no se está diciendo nada fuera de lo que dice la Biblia. Pero ya esta es la última instancia, ya acá sí es donde tiene que venir el pastor a acudir. Acá sí es donde el pastor tiene que ya intervenir. Con la única intención, obviamente, de subsanar esto. Aunque es obvio que para llegar a esta instancia, como les decía, no puede ser una soncera de que no me dijo, no me saludó. Tiene que ser algo grave, verdaderamente, si no, no tiene sentido. Y si no recapacita con nada este hermano, entonces lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que estamos tratando con un inconverso. Eso es lo que dice ahí. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere, ya no le importa nada, le habla el pastor, le hablan todos los hermanos, le están diciendo, hermanos, por tu bien, tenés que dejar este pecado, esto que estás haciendo está mal, o esta actitud está afectando a los otros hermanos de la iglesia. Si no escucha ninguno, entonces dice, tenle,
O sea, tenelo como que es un gentil, un publicano. ¿Quién es? Una persona del mundo. Date cuenta de que es una persona del mundo. No es que está diciendo despreciarlo como un mundano. No, no. Está diciendo, date cuenta que estás tratando con un inconverso. ¿Sí? Ya ahí ya no es, hermano, vamos a la palabra de Dios. Ya ahí es material de evangelización. Va a haber que hacerle entender a esta persona que no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Como les decía, no es para despreciarlo, sino para saber cómo tratarlo. ¿Amén? Versículo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este pasaje, seguramente la mayoría de acá no, porque estamos hace rato en esta congregación y algunos también seguramente vienen de alguna congregación de sana doctrina, pero hay una rama que dice, utiliza este pasaje para decir que nosotros podemos atar o desatar bendiciones, o atar o desatar espíritus, ¿no? Entendemos que esto no es así. Se utiliza este pasaje por separado, diciendo todo lo que ates en el cielo será desatado, todo lo que ates en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, para decir, ok, yo desato bendición sobre tu vida, entonces Dios tiene que respaldar eso. Si vemos de lo que viene hablando, ¿de qué estamos hablando? De la iglesia, de la congregación, de cómo subsanar un problema, de la disciplina del Señor. Entonces no tiene nada que ver con eso, ¿no? Jesús está hablando de resolver un conflicto entre hermanos dentro de la congregación, ¿sí? ¿Y qué nos acaba de decir? Que si alguien no responde ni recapacita, se lo tenga como una persona más del mundo. Entonces, por lo tanto, esta frase no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con eso de atar, desatar bendiciones o espíritus. No, no, no. Nos está hablando de esto, de lo que está hablando, ¿sí? De cómo arreglar las cosas dentro de la congregación. Por lo tanto, esta frase que viene a continuación habla claramente de la disciplina dentro de la iglesia. Porque si un pastor sujeta, a esto se refiere, si un pastor sujeta a disciplina a un hermano, ¿sí? Acá en la tierra lo va a hacer obviamente, delante de Dios esa persona está sujeta a disciplina. ¿Sabían eso? Bueno, no lo vamos a buscar porque se va a hacer muy largo, pero para que lo anoten, si lo quieren lo pueden leer en casa. Primera de Corintios, capítulo 5, se lo voy a relatar yo rápidamente, si no se va a hacer muy largo. En Primera de Corintios, capítulo 5, hay una historia muy interesante que el apóstol Pablo le reclama a los corintios, ¿no? Tenían a un hombre que había tomado como mujer la mujer de su propio padre. Se ve que, no su mamá, sino que se ve que su padre estaba casado, a lo mejor viudo, con otra mujer, y el hijo le robó a la esposa, lo cual obviamente es una aberración delante de los ojos de Dios. Y les dice el apóstol Pablo que esto era horrible, era aberrante, y tendrían que tomar parte, no podían permitir, les dice así, que este perverso siga entre ustedes, este perverso. Porque lo que estaba haciendo era, le estaban diciendo, hermano, esto está mal, y el hermano no le importaba nada, seguía en pareja con la mujer de la que había sido la mujer de su padre. Entonces, el Señor les dice, el apóstol Pablo les dice que para eso están, para juzgar las cosas dentro de la iglesia, porque las cosas de fuera de la iglesia las juzga Dios, pero dentro de la iglesia tenemos que tomar parte y hacer lo necesario. ¿Qué pasó? Que los hermanos de la congregación de Corinto tuvieron que reprenderlo y expulsarlo de la congregación. ¿Sí? Lo sujetaron a una disciplina. A partir de ahora, ya se te habló privado, se te habló entre dos o tres, se te habló con el pastor, se te habló con la congregación, y no querés entender que no te es lícito tener la mujer de tu padre, diría Juan el Bautista, ¿no? No te es lícito, no podés tener esta mujer, es la mujer de tu padre, es una locura lo que estás haciendo. Entonces, lo expulsaron de la congregación. Y esto lo tenía que hacer bíblicamente. El mismo apóstol Pablo le dijo, sáquenlo de medio de ustedes, porque esta actitud inmoral va a contaminar a los otros. Los demás van a decir, si este hermano puede hacer esto, yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, ¿qué hicieron? Lo sujetaron a una disciplina. A esto se refiere a atar y desatar. El pastor de esa congregación lo sujeta, lo ata a una disciplina
y delante de Dios esa persona está sujeta a una disciplina. ¿Qué sucede? Si lo quieren anotar también para leer en casa, en 2 de Corintios, capítulo 2, vemos cómo se resuelve esta historia y vemos que al parecer, gracias a Dios, este hermano entró en razón y estaba suplicando que quería volver a la congregación y los hermanos no lo dejaban volver. Y el apóstol Pablo le dice, restáurenlo en amor, recíbanlo y restáurenlo porque se ve que está arrepentido. Dice, no vayan a hacer cosa que, ¿cómo es que dice? Es una frase muy hermosa. Eh, no me puedo acordar en este momento la frase, a ver si la encuentro acá. Eh, no sea que su corazón, algo así como, eso dice, no sea que su corazón desmaye o algo así, ¿no? Como que se deshaga su corazón de tristeza, que desmaye de tanta tristeza. ¿Por qué? Porque este hermano verdaderamente al parecer era un hermano en Cristo que estaba haciendo algo mal, pero al ser sujetado a una disciplina como un hijo de Dios, Dios lo sujetó a disciplina y se ve que en su vida fuera de la iglesia le empezó a ir mal, empezó a darse cuenta que necesitaba del camino de Dios, quiso volver a la congregación y los hermanos no lo querían recibir porque el apóstol Pablo les había dicho que lo echen. Y acá el apóstol Pablo les dice, no, recíbanlo. Después leanlo de casa porque es largo. Está en 1 Corintios capítulo 5 la primera parte y 2 Corintios capítulo 2 la segunda parte. Recíbanlo, le dice, no sea cosa que su corazón desmaye de tanta tristeza porque está clamando por volver a la iglesia. Recíbanlo en amor, ¿sí? Reconfórtenlo, restáurenlo a la comunión con los otros hermanos. O sea que es la voluntad de Dios de que esta persona vuelva a la comunión. ¿Se entiende? A eso se refiere atar y desatar. Atar y desatar disciplina, no cualquier cosa. ¿Amén? Versículo 19. Otro versículo que vamos a ver que seguramente lo habremos escuchado en alguna predicación mal usado, pero que vemos que sigue hablando del mismo tema. Otra vez os digo, o sea, que nos acaba de decir una cosa y ahora nos dice, otra vez os digo, versículo 19, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esto quiere decir que si yo y el pastor nos ponemos a orar para que toda la montaña sea una iglesia gigantesca, ¿eso se va a dar? No, no, porque no se refiere a eso, ¿sí? ¿De qué viene hablando? Cualquier cosa con respecto a qué. A la restauración de un hermano dentro de la congregación. Entonces, esta persona fue sujetada a una disciplina, entre 2 o 3 hermanos oran y le dicen, Señor, te encomendamos en tus manos a, no sé, Maico, que está cometiendo pecados, está destartalando la congregación, te lo dejamos en tu mano, no lo vamos a dejar entrar más a la congregación, te pedimos que trates con él, que pongas tu mano poderosa sobre él, que lo golpees donde lo tengas que golpear para que él recapacite y entienda que está en pecado y vuelva a tu camino. ¿Se entiende? Eso es lo que cualquier cosa que se refiere. Dentro de la disciplina del Señor, esa persona está sujeta a disciplina a partir de ahora. No que podemos pedir cualquier soncera, a partir del domingo que viene nos ponemos de acuerdo para orar que todos tengamos una 4x4 cada uno. ¿Va a pasar eso? No, porque no habla de eso, ¿sí? No está hablando de eso. Esto no es una carta blanca para que ponernos de acuerdo por cualquier cosa, ¿sí? Sino que todo sigue bajo el contexto de la disciplina y el orden dentro de la congregación. ¿Se entiende? El pastor se puso en esta congregación que veíamos de Corinto, se puso de acuerdo con 2 o 3 hermanos para disciplinar al hermano rebelde. Versículo 20. Porque, nuevamente, un versículo que lo usamos mucho, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio. ¿Amén? Esto siempre lo usamos y está bien, pero ¿cuándo lo usamos? Y cuando venimos poquito a la iglesia, cuando somos 3, 4, entonces decimos, bueno, donde 2 o 3 están, Dios está en medio. Y es verdad, no es que esté mal usado, es verdad, pero en realidad, ¿qué está haciendo? Está dando un respaldo a lo que acaba de decir, ¿sí? Porque dice, versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis, versículo 19, otra vez les digo que si dos se ponen de acuerdo, y el versículo 20 dice, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, yo estoy en medio. O sea, lo que está diciendo acá es simplemente, no se preocupen, yo voy a respaldar esto que les estoy diciendo, porque yo estoy ahí en medio de la congregación. Solamente alcanza que 2 se pongan de acuerdo para esta disciplina y yo voy a respaldar esa disciplina. ¿Se entiende? ¿A qué va? No es que esté mal usado, porque dice, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio. Así que el Señor está acá, sí, sin duda que sí.
Significa eso, no está mal usado este pasaje. Pero en esta oportunidad el Señor Jesús lo está usando como respaldo a lo que ya dijo. ¿Sí? Versículo 21 y 22, y terminamos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Obviamente se podría hacer toda una predicación sobre este pasaje, ¿no? Pero lo fundamental es que entendamos esto. Pedro entendió lo que el Señor le estaba diciendo. Fíjense que Pedro no le dijo, Señor, ¿y yo puedo atar demonios? ¿Yo puedo desatar bendición sobre mi familia? No le preguntó eso. Estaba entendiendo que el atar y desatar, ¿sí? Que donde dos o tres se ponen de acuerdo, estaba entendiendo que todo eso se trataba de qué? De cómo perdonar al hermano que estaba en rebeldía, ¿sí? Por eso Pedro le responde, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y esto es muy interesante, ¿no? Porque no sé qué les parece a ustedes, si poco o mucho lo que dice Pedro, pero es una barbaridad en realidad lo que dice Pedro. Porque Pedro se basaba en lo que consideraban los rabinos judíos. Los rabinos judíos consideraban que como mucho se podía perdonar a una persona 3 veces. ¿A ustedes les parece poco o les parece mucho eso? ¿Les parece poco? ¿Cuántos perdonarían una sola vez la infidelidad de su esposa o su esposo? Una sola vez. Exactamente. ¿Ven cómo es mucho 3? ¿Cuántos perdonarían 3 veces la infidelidad de su esposo o su esposa? Ya cuando lo ponemos en perspectiva ya no es tan poco, ¿no? Ya una vez cuesta perdonar. Bueno, es el caso extremo, lo pongo en un caso extremo para que lo traigamos a nuestras vidas, porque a veces nos sentimos muy moralmente ahí arriba, pero no, para. Y si nos tocara a nosotros en donde más nos duele, y el Señor nos manda a perdonar, ¿sí? ¿Perdonaríamos? ¿Hasta 3 veces, como decían los rabinos judíos? Entonces Pedro decía, habrá pensado, no dice acá claramente, pero Pedro habrá pensado, si los rabinos perdonan hasta 3, ¿sí? Y el número 7 es la perfección para Dios, yo voy a ser más bueno que los rabinos. Entonces, ¿cuántas veces perdonaré, Señor? ¿Hasta 7? O sea, Pedro estaba haciendo, wow, recontra generoso, muy generoso estaba haciendo Pedro. Pero, como siempre digo, por más buenos que nos creamos o que queramos, por más, no que nos creamos, porque Pedro no se creía bueno. Pedro estaba verdaderamente entendiendo la enseñanza del Señor sobre perdonar y decía, ok, 3 debe ser poco, el doble está muy justo, le pongo un poquito más del doble, 7 en vez de 3. Señor, ¿cuántas veces perdonó? ¿Hasta 7? Es como que está bien, imagínate perdonar 7 veces a la misma persona por el mismo pecado, es como que es un montón. Y el Señor le contesta esta frase que nos muestra que siempre el estándar de Dios está a un infinito a distancia de lo que nosotros pensamos. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Que si lo multiplicado sería 490 veces. No hay forma de que una persona en toda una vida nos falle 490 veces. Y si alguien perdona 490 veces, significa que ya aprendió a perdonar. ¿Sí? No es que el Señor nos está dando un número límite. Bueno, ya 490 veces ya podemos dejar de perdonar. No, nadie en la vida te va a fallar tanto. Cuando muchos en toda una vida con una persona, capaz que te vaya a defraudar 10, 20 veces como bruto, pero nunca va a llegar a 490 veces por cada persona. Lo que el Señor está usando es, primero que Pedro está usando el número 7, que es el número de la perfección. Pero el Señor lo multiplica por su multiplicado por 10. ¿Sí? El 7 es la perfección, el 70 también tenía mucho que ver. Es el 7 multiplicado por 10. Entonces el Señor le dice hasta 70 veces 7. No se refiere al 490 en sí, sino se refiere a algo totalmente descabellado. Nadie en la vida te va a fallar tanto. Y si verdaderamente alguien te fallara 490 veces y lo perdonaste 490 veces, la 491 se la vas a perdonar de taquito, porque ya vas a haber aprendido a perdonar. ¿Amén? ¿Se entendió? El Señor les bendiga.